Muy buenas tardes, chicos, chicas, traders. Vamos a hacer el video del backtesting del día operativo de hoy, 12 de diciembre del 2023. Vamos a analizar desde H1, ¿sí? A ver qué es lo que nos hizo el precio o qué nos viene mostrando. Nosotros podemos ver un rompimiento de estructura en esta zona que nos deja un mínimo acá abajo en H1. Bien, a partir de ahí el precio venía haciendo impulsos alcistas, pero todavía no teníamos una finalización de rango, ¿sí? Debíamos de controlar si este máximo iba a ser un máximo de todo el rango. A partir de ahí lo único que nos queda hacer es bajarnos a 15 minutos a descubrir o poder ver qué es lo que está haciendo el precio en esa temporalidad, ¿sí? Nosotros nos podemos dar cuenta en 15 minutos que el último rompimiento de estructura lo encontramos en esta zona, acá, ¿sí? El precio nos rompe estructura al alza, dejándonos a nosotros un mínimo en esta zona. Vamos a marcar este, ¿sí? Nos deja un mínimo. Entonces nosotros ya teníamos mínimo confirmado para 15 minutos, perdón. Vamos a sacar y vamos a intentar acomodar lo mejor posible esta línea. Excelente. Bien, rompimiento de estructura entonces para 15 minutos en esta zona. Teníamos mínimo, necesitábamos saber si el precio nos confirmaba un máximo. Bueno, con la noticia el precio sí nos confirma un máximo. ¿Y por qué? Si nosotros vamos marcando las estructuras internas, el precio acá me había hecho un rompimiento al alza, dejándonos este mínimo. Y la noticia nos rompía ese mínimo. Entonces nosotros ya podíamos decir que teníamos finalización del rango de 15 minutos. A partir de ahí nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y tiramos Fibonacci, eso es lo que yo les digo siempre. Una vez que tenemos inicio y finalización de rango, lo mínimo que nosotros debemos hacer es tirar Fibo. Entonces, a partir de esto nosotros ya sabemos que podemos operar en ventas hasta el 50% del Fibo, porque después, y a partir del 50%, el precio tiene bloques importantes en los que podría reaccionar. Este era un bloque, este era un segundo bloque importante con imbalance, y por supuesto nunca dejamos de marcar el oro extremo por más que no tenga imbalance. Es una zona de reacción siempre importante. Bueno, hecho ese análisis, nosotros ya tenemos zonas en las que el precio podría reaccionar. Hoy en el Telegram me pasaron una fotito de justamente esta zona que podría ser un breaker, que el precio respetó un momento y seguir subiendo. Yo lo voy a marcar ahora, pero no lo tenía marcado para mi operativa, ¿no? Lo marcamos y vamos a ver si el precio respetó esa zona o qué es lo que hizo. Correcto. A partir de ahí lo único que tenemos que hacer nosotros es irnos a un minuto. Ya tenemos las zonas de control y ver en un minuto qué está pasando. Si nosotros miramos en un minuto, el precio efectivamente nos había roto el último impulso, nos había hecho ruptura hacia abajo. Entonces necesitáramos esperar que aquí que apertura hiciera lo que tenía que hacer. ¿Teníamos zonas importantes en un minuto arriba? Sí, las teníamos. ¿Y cuáles serían? Y por ejemplo tenemos imbalance en esta zona que el precio podría venir a cubrir. Esa era una zona importante. Bien, y venía haciendo caídas. Teníamos que ver qué es lo que hacía apertura y si apertura reaccionaba en alguna de las zonas marcadas abajo. Bien, en 15 minutos. Así que vamos allá, vamos a darle movimiento al mercado. Está en el máximo, correcto. Y vamos a ver qué hizo apertura y qué nos permitió a nosotros operar el día de hoy. Vamos a mirarlo de cerca para no perdernos ningún movimiento. ¿Qué es lo que voy haciendo yo? Voy marcando sus impulsos y retrocesos para saber qué es lo que me tiene que romper el precio para romperme zonas, ¿no? Bien, fíjense que el precio se acaba de meter en este bloque, por así decirlo, breaker, un breaker block. Perfecto, se está metiendo en esa zona. Entiendo que esto no lo estoy pudiendo ver de este lado, así que lo que vamos a hacer es propiedades en todas las tablas. Y ahora sí vamos a poder mirarlo nosotros acá. Acá está el 50% del FIBO.
Si el precio nos tocaba esa zona, nosotros podíamos pensar que el precio empezaba a ir para arriba, o podía hacer eso, rompiendo estructuras, por supuesto. De momento no está mostrando eso, no hay rompimientos estructurales, así que esperar que el precio decida qué quiere hacer. Venía haciendo impulsos bajistas hasta esa zona y vamos a ver si el precio nos respeta el 50% o baja a los siguientes bloques para empezar a impulsarse. Bueno, precio tocando 50% del FIBO. ¿Qué debía de pasar si desde ahí el precio quería empezar para arriba? Romper este máximo. Si el precio hacía eso, nosotros podemos decir, bueno, Gaby, podemos empezar a buscar compras a favor de la estructura, ¿sí? Eran compras con un solo rompimiento, no hacía falta dos rompimientos, y eso nosotros ya nos iba a indicar que podemos comprar efectivamente y ya acompañar el precio hasta sus zonas importantes. Bueno, mientras eso ocurre, si es que ocurre, les voy a pedir que si están viendo este video no se olviden del me gusta en el video, de suscribirse al canal si no están suscriptos, y también les voy a pedir que ustedes en la descripción del Telegram, en la inscripción del video van a encontrar el enlace a Telegram para que ustedes se puedan sumar, ¿sí?, a nuestra comunidad. Es en donde tenemos un contacto más directo, podemos hablar de la estrategia, podemos hablar de la forma de análisis que tenemos y demás. Bien, dicho esto, nosotros entendemos que el precio está yendo a romper esa estructura. Entonces, a partir de ahí, nosotros ya podíamos empezar a marcar zonas, ¿sí?, para nosotros poder operar. Vamos a esperar que la rompa. Efectivamente el precio la rompió. ¿Y qué zonas teníamos nosotros para operar? Y a ver, de momento el mercado nos está mostrando, ¿sí?, diferentes zonas. Una podía ser esta zona para nosotros comprar. Teníamos más imbalance por debajo. Sí, teníamos esta zonita de acá que también tenía imbalance. Bien, son zonas importantes en donde el precio podía respetar para seguir subiendo. Voy a sacar ese breaker que ya no lo necesitamos. El precio desde el 50 del FIBO ya nos está confirmando intenciones de ir al alza. Entonces ahora no quedaba más que empezar a buscar comprar. De alguna manera empezar a comprar. Si el precio tiene estas zonas marcadas y si llegara, nosotros podemos decir, bueno, el precio ya está en zona en el que podemos empezar a buscar disparos. Vamos a ver qué es lo que hizo. ¿Sí? El precio vuelve a romper estructura para arriba. Entonces nosotros qué podemos decir, bueno, a ver, el precio no está llegando acá abajo, seguramente lo dejes para después. ¿Qué podríamos hacer? Empezar a marcar bloques, ¿sí?, generadores de esos rompimientos, y empezar a sumarnos en compras cortas, ¿no? Como ustedes saben, yo siempre busco el 1-2. Esta podría haber sido una compra que nosotros podremos haber hecho. Vamos a ver si el precio llegó, la respetó y si pagó, ¿sí? Les voy avisando que yo no tomé ninguna de esas compras. Bueno, el precio entró correctamente y vamos a ver si tiene la posibilidad de pagarnos el 1-2 que nosotros siempre buscamos, ¿sí? Hoy no estábamos muy despiertos, así que dejamos pasar muchísimas intenciones o que el precio podía pagar. Perfecto, el precio acaba de pagar y vuelve a hacer un segundo rompimiento al alza. Nosotros podíamos decir que el precio nos volvía a romper la estructura al alza. ¿Cuál es la intención del precio? Y por lo menos llegar hasta la ineficiencia que habíamos marcado nosotros en esta zona. La vamos a estirar, ¿sí?, que lo marcamos, está acá arriba, ¿sí?, ahí está, ahí arriba. Entonces la intención del precio debería ser esa. Entonces, viendo que el precio vuelve a romper estructura, nosotros teníamos una nueva zona a la que le podíamos permitir la oportunidad de pagarnos otro 1-2. ¿Cuál era la siguiente zona? Esta. Vamos a ver si esa zona respetó y nos pagó el 1-2 también. Así es como nosotros vamos buscando posibilidades para el precio. El precio entra correctamente y vamos a ver si llega a pagar ese profit que buscábamos nosotros. En esta oportunidad el precio aparentemente se demoró un poco más, parecía que no, pero bueno, el precio hay que dejarlo correr. El precio va a decidir si quiere pagar esa entrada o no. Bien, el stop por debajo del mismo, fíjense que prácticamente casi nos saca,
pero no llega a sacarnos. Y a partir de ahí el precio sigue subiendo. Vamos a acomodarlo bien. Perfecto. Yo entiendo que no hubiera sacado, es una posición que tampoco tomé. Y el precio se empieza a dirigir nuevamente a ese alto. Vamos a ver qué ocurrió. Se quedó mucho tiempo rangueando. Esa es una verdad, es algo que ocurrió. Hey, hermoso. Bien. Seguimos ahí esperando. A ver si el precio nos paga esa posición. Hubiera sido un segundo trade. ¿Sí? Lindo, importante. Que tampoco tomamos. Perfecto. El precio termina pagando en esa posición. ¿Sí? Y nuevamente el precio nos vuelve a hacer un rompimiento estructural en esa zona. Y nosotros teníamos dos zonas ahora. ¿Sí? ¿Y cuáles son las zonas? Teníamos como primera zona la que decide romper la estructura, ¿sí? Y esta zona de abajo que tiene imbalance. Ambas dos eran posibles de reacción. ¿Qué pasó acá? ¿Qué decidimos? Y si nosotros vamos a poner una orden, la vamos a poner en este de abajo porque tiene imbalance y yo considero eso de liquidez. Entonces nosotros esperábamos que el precio llegara acá abajo. Esa hubiera sido la orden que nosotros hubiéramos puesto. Bien, para hacer el 1-2. Quizá al stop lo hubiera puesto algo así, más largo. ¿Por qué? Y porque acá también abajo tengo dos mínimos iguales y el precio podría venir a este order block o a este de abajo. Entonces era difícil tomar esa posición. Definitivamente, ¿qué pasó? ¿Sí? Igual la tomamos, o sea, pusimos la orden porque era la zona que nosotros hubiéramos elegido tomar. Y vamos a ver qué sucedió con esa entrada, si llegaba a esta zona o llegaba a esta de arriba. Bien, y en donde nos pagaba correctamente. Fíjense cómo el precio entra a ese order block y a partir de ahí empieza a dar impulsos nuevamente. Otra vez el precio dejándonos afuera, ¿sí? O en las que no nos dejaba afuera no le pusimos órdenes y el precio termina yendo a pagar si nosotros hubiéramos tomado esa posición de arriba. Perfecto. Para esta hora nosotros seguíamos sin hacer operaciones. El precio llega a cubrir la ineficiencia y si ustedes notan en esta zona el precio nos hace un rompimiento de estructura ahí y nos hace o está dirigiéndose a respetar esa zona o a romperla. Si la rompía nosotros ya podíamos empezar a pensar en vender, ¿sí? Porque está cubriendo un imbalance. Son ventas cortas, no ventas largas, pero podríamos hacer eso. Esto que se está formando acá, para quien no lo conoce, es un hombro cabeza hombro. Ruta, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso que no logra romper el máximo y el precio debía hacer eso. Eso es un patrón geométrico, ¿sí? Que se ve mucho en geometría del trading y es un hombro cabeza hombro. Fíjense cómo el precio empieza a caer. ¿Por qué nosotros no podríamos haber tomado una orden en esta zona, así, y haber hecho esa posición? Fíjense que bien que pagó el 1-2. La verdad es que no lo hicimos, ¿sí? Porque no es la forma de operar que tenemos, pero yo sí la conozco, ¿sí? Podría ser una forma de operar. El precio nos rompe estructura en esta zona. ¿Qué pedimos decir nosotros? Bueno, a ver, nos acaba de romper estructura el precio. Podríamos tomar este order block que tenía imbalance para operarlo, ¿no? Hubiera sido una linda zona. Pero también el precio tenía este order block que también tenía ineficiencia. Entonces nosotros decimos, bueno, si el precio nos rompió, podría llegar a eso y podríamos tomar esa orden. A esta la desestimamos, porque la última ineficiencia estaba acá. Entonces nosotros pusimos nuestra orden en esa zona, buscando hacer el 1-2, ni más ni menos. Vamos a ver qué pasó con el precio, qué es lo que hizo. Vamos a seguir corriéndolo. Pero ¿cuál era el problema, muchachos? Que si nosotros vemos este rompimiento que está acá, el precio solamente había llegado hasta este bloque, ¿sí? Prácticamente 50%, y el precio podía venir, y lo vamos a marcar, a esta zona o a este order extremo que tenía liquidez y todo,
y seguir subiendo en favor de lo que sería la tendencia alcista que trae el precio en 15 minutos. Bien, nosotros vimos eso, pero seguimos confiando en la operación que queríamos hacer, bajista, por este hombro cabeza hombro, que ya cumplió con lo que tenía que hacer, por esta ineficiencia. Pero bueno, nos concentramos en eso y dijimos, bueno, vamos a probarlo, es el primer tiro que vamos a hacer, ya son las 2:15 y 2:30 de la tarde, y bueno, vamos a probar esa posición, a ver cómo nos va en eso. Bueno, efectivamente el precio siguió subiendo, se frenaba, parecía que iba a caer, ¿sí? En un momento bajó bastante, pero fíjense que el precio para que confirmara ese trade debía de romper este mínimo que está acá, ¿sí? Entonces ya de entrada estaba lejos para que el precio nos pudiera pagar, y el precio llegó hasta ese orden, lo que generó el rompimiento y se empezó a volver nuevamente. No hay ningún problema, yo aguanto las posiciones, yo no me pongo en break even, yo prefiero irme en stop o en profit. Esa es mi estrategia, y el precio me termina sacando finalmente en stop. Perfecto, un stop por día. A partir de eso digo, bueno, ya está, el mercado es alcista, no pude entrar o no puse operaciones en muchas zonas en donde el precio me dejaba poner operaciones y no operé. Así que a partir de ahí se acabó el día operativo, dejamos 15 horas, ya dejamos de operar. Hoy nos fuimos con un stop, es un stop, una operación que no deberíamos haber tomado, por más que el precio viniera haciendo impulso bajista y teníamos un patrón que estaba lindo, que el precio podría haber pagado. Pero bueno, no, decidimos operar en ventas en lugar de seguir buscando comprar, que si seguíamos buscando comprar teníamos muchas operaciones para hacer después de la 3. Gaby, ¿cuáles serían las operaciones que hubieras hecho vos después de las 3? Y fíjense ustedes, si yo tomaba este bloque a extremos sin que tuviera ineficiencia, no importa, el precio me hubiera pagado el 1-2 ahí. Si yo hubiera tomado este bloque, ¿sí?, que es uno que genera volumen, me hubiera protegido por ahí, el precio no hubiera llegado, pero hubiera sido una posible entrada. Y así seguir buscando entradas. Cuando el precio me rompía estructura, yo seguir buscando comprar. ¿Sí? Hubo entradas en compra un montón. Bueno, lamentablemente se acabó el basting ahí. Así que bueno, esa fue la operativa de hoy. Nos fuimos en stop por operar en contra de la tendencia del precio. Es correcto, está bien, lo aceptamos. Nos equivocamos en haber tomado esa posición en lugar de seguir buscando comprar, ya que el precio viene desde una imbalance, no significa que vaya a bajar a romper estructura. Si estuviera tocando un bloque que todavía no llegó, el bloque de un minuto, no llegó hasta acá, hasta donde me llegó, ¿no? Podría haber sido mejor. Bueno, muchachos, ese es el video de hoy. Espero que se haya entendido por qué era buscar compras a partir del 50% y que el precio nos rompió el rango de un minuto. Entonces, poder haber aprovechado esos movimientos y hasta desde acá poder haber aprovechado para ir comprando cada vez que el mercado nos dé oportunidad. No los molesto más, dejamos ahí. Espero que tengan muy buenas tardes y nos vemos nuevamente mañana en el Zoom de preanálisis del mercado a partir de las 10:30 horas. Que tengan ustedes muy buena tarde. Hasta luego.